Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Sí o No. Como siempre estamos acá, quien les habla Martín Imer y como siempre acompañado de Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo andas, Martín? Estoy un poquito mejor de la voz. Bien, Me pueden está encontrar en... poco afectado. Un poco sí. Seba estuvo otra semana un poco afectado. Pero no, hay que seguir grabando. Me pueden encontrar en sinexplicado.com y sin explicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y también, por supuesto, en este podcast. En este caso, hoy vamos a hablar de una película latinoamericana, vamos a hablar de una película que está en este momento teniendo un paso por salas internacionales y dentro de algunos días va a pasar a estrenarse en Netflix. Netflix que tiene una lista de estrenos bastante interesante para este mes y este es uno de ellos, por supuesto. Se trata de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Silverio. Ya levántate, Silverio. Silverio Gama, periodista, documentalista / artista. ¿Te sientes más gringo o más mexicano? ¿Dónde estás? Bardo es la película más reciente de un director que podría decirse que siempre está en esa delgada línea entre lo mundialmente aceptado y lo mundialmente rechazado. ¿No? Es un director que me parece que ya ha llegado a una línea de fama tan grande que todo el mundo tiene una opinión de él. Estamos hablando del mexicano Alejandro González Iñárritu, un director controversial, un director del que se ha hablado muchísimo, a pesar de tener muy pocas películas en realidad, ¿no? Porque en realidad lo que tiene es... a ver, déjame hacer el conteo. Tiene Bardo, El Renacido, Birdman, Beautiful, Babel, 21 gramos y Amores Perros. Son 7 películas, si mal son no pocas, registro. Son muy pocas para un director que empezó una carrera en el año 2000, porque en realidad Uh-huh. su carrera, su primera película es del año 2000. Estamos en 2022, 22 años pasaron de Amores Perros y recién va por la séptima película. Es más, creo que de ese grupo que comúnmente se llama los tres amigos, que son los tres mexicanos que salieron a hacer carrera en el mundo, que son Cuarón, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e Iñárritu. Él es el que tiene menos películas, pero tal vez es el que tiene las más premiadas también. Uh-huh. Ya desde un primer coqueteo que había tenido 21 gramos con los Oscars, después Babel fue multinominada, no ganó nada ese año. Después Birdman, que fue una película confirmatoria, ganó todo, ganó película, dirección, guión, entre más. Después El Renacido le volvió a dar, eh, a dar un Oscar y como director. Después hizo otro corto de realidad virtual que le dio otro Oscar más. Entonces llegamos a esta nueva película con un director con un enorme reconocimiento internacional, con una enorme proyección internacional, con películas hechas en distintos países, y en este caso una película en la que de repente las cosas cambian. Este preámbulo que hago antes de decir la trama de la película es necesario Uh-huh. porque hay que entender que Bardo, en su forma, con una cierta metáfora muy poco sutil y muy poco metafórica, está hablando del propio González Iñárritu, ¿no? Bardo habla de Silverio, es un documentalista, antiguo periodista, que gana un premio muy importante en Estados Unidos por un documental que realizó sobre los inmigrantes y vuelve a México para festejar ese premio luego de muchos años haciendo carrera en Estados Unidos. Al llegar a su país, encuentra primero una realidad social totalmente diferente a la que él conoció antes de irse, y luego tiene que enfrentarse a lo que es su propia vida, ¿no? Un grupo de amigos, un grupo de competidores y también su familia, todos ellos quienes lo cuestionan también constantemente por irse, quienes lo cuestionan también por ciertas defensas un poco
exageradas que él hace de su identidad, del orgullo mexicano, y eso termina confrontándolo con su propia esencia y con su propia identidad. Y entonces la pregunta me parece que sería para iniciar, ¿qué opinas de Iñárritu, Seba? Iñárritu es cierto, como ahora hablabas, que tiene tan pocas películas, una vez se olvida, pero a mí me gusta un montón. Es alguien que además se ha hecho ese salto a Hollywood, como lo llaman muchas veces, que de hecho es un elemento importante en esta película. Es cierto igual que me parece que su paso por Hollywood me parece que es muy bueno y es un poco el sabor que tenemos en realidad reciente con, como dijimos, Birdman y El Renacido, dos películas que además salieron back to back, como se dice, o sea, pegaditas, lo cual para este director con tan pocas películas es raro. A mí es un Sí. director que me encanta, creo que vi todas sus películas, creo que más o menos me gustan todas, o al menos me interesan todas de alguna manera, si bien yo sé que algunas son más problemáticas que otras, alguna capaz que más pretenciosa que otra, no lo sé, pero tengo un buen recuerdo de todas, especialmente esas últimas dos, me gusta también un montón Babel, la verdad me gusta mucho su cine, y comparándolo, si queremos, con Del Toro y con Cuarón, me parece que, no sé, plantea como otra cosa distinta, otro tipo de cine que a veces me parece un poco más visceral. Sí, No, sin dudas es el más comprometido con claro, la es realidad eso lo que quiero social. decir. Obviamente no Sí, tienen que trabajar todos iguales, no tiene nada que ver con no, eso. por supuesto. Es un hecho como de, no sé, me resulta como un cine un poco más visceral, un poco más jugado. Que yo creo que le ha dado muchas más victorias que errores Bueno, en esas aparte, apuestas. si uno ve las líneas de los tres, me parece que los otros dos jugaron un poco más el juego de Hollywood Ujú, que Iñárritu, que jamás hizo un blockbuster, jamás hizo nada de claro, eso, ¿no? O claro. sea, los otros dos, más allá de tener un estilo autoral muy marcado, también supieron jugar las reglas del juego. Ujú. Iñárritu siempre se marcó con productos propios, ¿no? Más allá de después tener el aval de Hollywood y tener un presupuesto digno de Hollywood, ¿no? Claro, y eso también puede ser su gran, digamos, lo mejor que tiene, pero puede también ser a veces algo que lo tire hacia atrás, ¿no? A veces como decimos, con elementos quizá un poquito más pretenciosos o que no funcionan del todo, o a veces como hablamos de duraciones excesivas, como es el caso en realidad de esta película, que después de pasar por los festivales, lo primero que supimos de ella es que todo el mundo decía que era excesivamente larga, por ejemplo. Tanto Sí. así que fue recortada, cosa que no pasa tan seguido. Eh, Recortada 20 minutos tampoco es que perdimos media película. Bueno, pero de todas formas es mucho. O sea, Es mucho, sin dentro de duda es una mucho. película aparte para una película tan episódica como es esta Ujú. película, puede haber sido episodios enteros, que ya se han sacado en 25 minutos. O sea, eh, o sea, habla bien igual del director, habla bien o habla muy bien de un productor que es muy firme y bueno, Sí, yo estaba pensando eh, más eso, me yo pensaba parece. más en el productor que Yo en me el pienso más director. en La el verdad que yo productor, no, sí. no creo mucho que Iñárritu haya estado contento al quitar metraje No. de su película. Pero Especialmente en esta bueno, película. Y lo que está sí, sin diciendo. duda. No me da eso. Mira, con Iñárritu tengo una buena relación. Gusto más de algunas que de otras. Sí sé muy bien cuáles son las que no me gustan. A mí Amores Perros me parece un buen debut, me gusta. Es una película que está muy bien armada, está muy bien pensada. Ya me parece que esa temprana película un poco ya se iba un poco a los límites de la crueldad, entonces a mí no me termina de encantar. Sí lo hacen las siguientes películas, 21 gramos me encanta, me parece que está mucho más pulida en todo, ¿no? En lo que es la dirección, en lo que es el guión. Me parece que es una película que tiene un pensamiento similar, pero mucho más intenso y mucho más conciso. No sé, a pesar de que las dos duran más o menos lo mismo, pero me gusta mucho más 21 gramos. Babel ya me parece una primera película genial, me Ujú. encanta Babel, me parece una película eh, tan emotiva, tan llena de sentimentalismo, de sentimientos, de algo muy emocional, muy humano, muy universal.
me fascina esa película. Después Beautiful no me gusta mucho, me parece una película un poco Sí, sí, xenófoba, me parece una a mí no película me un gusta mucho. poco homofóbica, un poco no, bastante. Me parece una película miserabilista, eso sí, con una actuación descollante de Es que Javier Bardem. es que claro, ahí es donde la actuación era muy buena, era muy buena. Sí, la actuación era tan, incluso creo que estuvo nominado al Oscar. Sí, La creo que actuación era tan buena que vos pasabas por alto asuntos muy escabrosos, y la verdad un poco desagradables. No es una película que recuerdo bien. Bueno, después dio el volantazo con una genialidad que es Birdman. El Renacido a mí no me gusta tampoco, me parece una película ultra pedante. Y ahora llegamos a Cabardo, ¿no? Llegamos un poquito rocosos con la última película que no me gusta. Sin embargo, yo soy un poco convencido por estas películas de directores hablando de sí mismos. Ya bueno, desde Fellini 8 y medio, ¿no? Que el cine ha gustado de verse a sí mismo y homenajearse todo el tiempo. Con Fellini 8 y medio a la cabeza. Esta película tiene algo de eso, Ujú. pero también tiene otras cosas que me resultan muy interesantes. Me gusta mucho el planteo con tonos surrealistas, me gusta mucho el planteo que es de esa narración de vuelta, regresa a esa narración inicial fragmentada, ¿no? Esa narrativa no lineal. Me parece que son trucos que él ya había usado con efectividad en el pasado y vuelve a usarlos muy bien acá. Eso ya primeramente me gusta la forma, me gusta cómo cuenta este cuentito en realidad, pero lo cuenta de una forma bastante ingeniosa que a mí me atrapa y me interesa todo el tiempo, primeramente, ¿no? Sí, la narración, por ejemplo, justamente como decís, con pequeñas excentricidades o algunas ambigüedades en medio, funciona muy bien, me parece a mí especialmente porque me parece que hay un buen balance, ¿no? Es todo como en un mismo lenguaje que está muy bien pulido. Nosotros a veces hablamos de películas que, claro, mantienen un nivel y de repente algo completamente excéntrico o algo completamente indescriptible o que no funciona con la película. Me parece que todo lo que está acá más o menos funciona dentro de una Claro. armonía y dentro de una idea que, como dijiste vos, y es cierto, es una película que es muy clara en lo que está diciendo, muy clara en lo que quiere hacer, muy clara además que habla de Iñárritu, es como que me parece que incluso si alguien que no sabe ¿Quién es? quién es, claro, puede decir, me parece que puede estar hablando el director de sí mismo, ¿no? Porque realmente son tantos los elementos que uno va como sumando y la propia película va diciendo que claro, es como muy difícil no saber dónde encajar. Pero después hay otros, hay una segunda línea me parece, que es donde algunas excentricidades, algunas cosas más ambiguas, que sí son, me parece, de una película más como de trabajarlo un poco más de, bueno, que encontrás vos acá, que encontrás vos allá, que me parece que son válidas, porque claro, si la película fuera sumamente obvia todo el tiempo, me parece que perdería un poco su encanto. Esas excentricidades tampoco estarían muy bien planteadas porque no habrían nada que haga, nada que inmediatamente cuando aparecen decís, ah, bueno, son para esto. No tiene mucho sentido. Pero me No, parece que es igual, un balance bueno, pero ¿no? incluso, perdón, a mí lo que más me gustó de esta película es como esos momentos excéntricos, esos momentos eh, extraños incluso, algo que tiene que ver con un bebé, algo que tiene que Sí, ver sí, sí, sí. con él y sobrepuesto en el cuerpo de un niño, la Sí, cabeza de él, sí, pero como todos esos momentos que son los más excéntricos, los más bizarros, terminan anclándose en una fuerte base emocional muy sí, real, sí, muy sí, sí. humana. Yo creo que ese es el mayor logro de la película, cómo la excusa narrativa que recién se revela al final termina siendo una especie de conexión emocional muy fuerte con el espectador. Ujú. Porque eso significa, a ver, lo de bebé incluso, cuando la película apunta a lo surrealista, uno queda prendado, pero uno no entiende muy bien, hasta parece un poco excesivo, parece un Sí, poco raro. Uno dice, hay incluso otros momentos con el bebé que uno queda muy, bueno, ¿qué está pasando acá? Y sí. sin embargo, la resolución es tremendamente impactante. O sea, te pega. Pero justamente porque está anclado en algo real. Porque Claro. está anclado en algo totalmente creíble y sobre todo en algo totalmente humano.
Yo... Y eso me parece que es, perdón, sí, No, continúa. dale, termina, sí. No, eso me parece que es el gran acierto de la película, cuando de repente los temas que son tan locos terminan teniendo una base humana. O sea, él se apoya al humano y para mí ahí no solo hay una gran resolución, hay una resolución de un maestro del cine. Hay una Ujú. resolución de alguien que sabe dominar a la perfección el lenguaje. Y de repente sale con una carta de abajo de la manga que dice, ah, va para acá. Y ahí es cuando vos te das cuenta que fuiste perfectamente llevado y manipulado por un maestro del cine y por alguien que sabe muy bien de lo que está hablando y lo que está haciendo. Sin duda, estoy completamente de acuerdo. Y lo que me quedé con lo de, claro, con lo que decías, lo del bebé, que es cierto, que me parece es el elemento más surrealista que además se repite, ¿no? Porque se repite durante la película. Uno quiere entender cuál es el propósito de proponer esa situación, quizá tan dolorosa, me parece, como plantea la película, tan difícil de afrontar, proponerla de esa manera, ¿no? Uno dice, ¿por qué así? ¿Para qué así? Pero es cierto que la resolución de todo eso es tan efectiva, es tan, como decís vos, humana, es tan emotiva que justifica todo el resto, ¿no? Y es algo que yo durante la película estaba, ok, todo funciona, pero esto no lo tengo tan claro. Como decís vos, él sabe cómo resolverlo, ¿no? Y funciona Claro, muy bien. es que para Y mí lo que a mí me terminó de cerrar de la película es justamente cómo él resuelve las cosas, cómo él resuelve el conflicto central, pero también cómo resuelve esas pequeñas cosas que van apareciendo a lo largo y que en realidad, bueno, uno puede pensar que también el final es una forma de justificar cosas, o sea, una forma de justificar los excesos. a mí me parece eso. A mí me parece más Pero, una pero, justificación. sí, a ver, pero si la lográs hacer bien, No, no hay no, no lo hace muy problema. bien, pero lo O hace muy sea, bien. me parece que o sea, es una cosa que con la que realmente él logra, logra ampararse también en cómo resuelve el conflicto y sale muy bien parado, al menos para mí sale muy bien parado de todo eso. Pero no solo eso, también hay otras cosas también que están en la película y que uno podría pensar también un poco que son justificaciones del autor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las críticas muy duras que recibe en varios momentos de otros personajes, ¿no? Esta es una película en la que hay muchos personajes que ponen en boca, eh, ponen en sus bocas lo que son comentarios generales a Iñárritu como persona y a Iñárritu como obra. Ujú. Y al principio yo cuando la miraba la película decía, wow, qué valiente, ¿no? Poner él piensa que los demás, o lo que él sabe, porque en realidad él es una persona, a ver, él es un mega famoso, debe saber lo que la gente piensa de él. Seguro. Eh, y ponerlo en boca de otros personajes, dije, qué valiente. Después cuando salí de ver la película dije, bueno, pero la valentía también puede ser una forma de protegerse a sí mismo. De decir, bueno, miren cómo yo pongo igual esto, cómo sé que ustedes piensan esto, pero en realidad yo no soy tanto así. Sí, O lo igual. soy, porque hay cosas que él lo muestran como que es lo que dicen los demás. Claro, claro. Es que, a ver, hay algo que leí yo después de ver la película. Yo obviamente me quise alejar. Es cierto que esta película tuvo una respuesta muy particular cuando se vio en festivales, también con el Bueno, fue recorte muy, y tal. sí, en Venecia tuvo muchas críticas. Fue una película Tuvo críticas muy, sí, más allá de la duración incluso. por todo. Fue una película Y, muy golpeada. y después de verla, quise ver realmente, porque yo estaba realmente muy positivo, que quise ver, a mí lo que te digo, cuando leo algo me gusta mencionarlo porque me salta. Y eso es el hecho de que leí un par que decían, por ejemplo, que hablaba de una peli muy narcisista, ¿no? Que puedo Sí. entender de dónde venís cuando es una película de un director hablando de sí mismo, Bueno, pero, primero, que por más que sea, si uno quiere decir que narcisista, ok, está bien, pero el que sea Iñárritu, digamos, le da unos ciertos tintes y habla de ciertas cosas que yo creo que, salvo los dos que mencionamos, como fue Del Toro y Cuarón, Cuarón. nadie puede darnos un tipo de visión como la que plantea esta película porque es muy particular. Pero Eh, incluso, a ver, Cuarón también lo hizo. A ver, sí, Roma es la historia de la infancia de Cuarón. sí, No, sí, no es, o sí, no, sea, no, 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 pero no es eso a lo que me refiero. Me refiero a la realidad que viven estos tres directores. Parados entre dos lugares, como se quiere, si bien sí, lo que dice Iñárritu acá me parece
que por eso ahí también me parece que lo humano funciona también. A mí esta película me parece sumamente sincera y me parece que él, sin ningún problema, porque para mí la película a él no lo deja bien parado, digamos, o sea, lo muestra como alguien se golpea a sí mismo y demuestra que no es... Uno podría decir, qué hipócrita es la película por mostrarnos un personaje que es de esta manera y está hablando de sí mismo. No, es sumamente sincera. Te está diciendo quién es, cómo está él en ese lugar, un lugar, es como extraño, en medio, Sí. ¿viste? Y es un lugar único en el que no se siente cómodo y en el que no tiene ningún problema en este punto de decir, miren, yo no estoy cómodo acá, cometí errores para llegar a este lugar por querer luchar por algo, los cometí esos errores, estoy acá ahora, pero también, obviamente, recuerda con mucha tristeza lo que perdió, digamos, y en el lugar en el medio en el que está. Decir todo eso y señalarse a sí mismo como lo que en su cabeza, porque claramente en su cabeza me parece que por momentos se ve como el villano, o se ve como lo que los demás dicen que es, eso me parece sumamente sincero. Y la verdad, solo con eso, para mí, la película no solo mostraba una visión muy única, porque como te digo, no son tantos los que pueden mostrarme esta realidad. Ese cineasta mezclado entre su tierra y Hollywood, especialmente, bueno, en el caso de México, además, me parece que México, Estados Unidos, me parece además que ahí hay una relación muy importante también. Sí. Ese lugar en el que se plantea, no solo me parece profundamente, pero muy interesante, cómo lo muestra me parece muy sincero. Y de hecho, el golpe que da hacia Hollywood, hacia Estados Unidos, no voy a decir que por eso la película no fue bien recibida en Estados Unidos, por ejemplo. Pero la verdad es que no me sorprendería porque da unos ciertos golpes muy particulares, muy fuertes y muy sentidos y sinceros que son valientes, ¿eh? No es tan fácil ir realmente a hacer una película en Netflix como hizo ahora y de alguna manera dar un golpe a Netflix, porque la propia película me parece que le da golpe a Netflix, indirectos, pero muy directos, y a otro montón de cosas más. A la prensa incluso, a los críticos, me parece, le da A los críticos. Sí, Sí, sí. es que ahí, o sea, ahí es cuando la película está en esa línea, ¿no? También de, bueno, yo estoy haciendo una crítica a mí o a ustedes, porque en realidad siempre, incluso en las críticas que le hacen a él, hay como un poco de saña, ¿no? O sea, y también hay un poquito hay como un pinchazo a los dos, porque en realidad es una especie de cuchillo de doble filo, porque por ejemplo, hay una escena en un boliche, en un baile, que Ujú. viene uno que es un presentador top y le dice de Muy todo, buena pero escena, ese sí. personaje también tiene cosas de resentimiento, de envidioso. O sea, si Sí, vos das vuelta igual la lupa, vos ves igual que del otro lado, el que hace la crítica también es una persona con muchísimos temas. estoy de Entonces, acuerdo. eh, en realidad, a ver, la película te puede ofrecer lo que vos quieras ver. Porque vos lo podés ver desde el lado de, bueno, Iñárritu se lacera a sí mismo, o por el lado de Iñárritu le está dando palo a los que critican su obra y los que lo critican a él porque él es el number one y los demás son unos resentidos de mierda. Eh, a ver, vos lo podés ver desde cualquiera de los dos lados. Lo que me parece interesante y lo que yo defiendo es una película que te da una visión. Ujú. Que vos podés tomarla desde el lado pro Iñárritu o anti Iñárritu, pero es una película que te está diciendo cosas. Y eso me parece que es muy interesante, es valioso, porque es un cine que te está hablando, es un cine que no es un cine pasivo, no es un cine convencional, no es un cine conformista, o sea, es un cine que te quiere dar una visión del mundo y vos la podés tomar o la podés tomar desde otro lado, pero te está queriendo ofrecer cosas y te está queriendo decir cosas. Eso me parece que está buenísimo. Es Eso me que parece que está notable. eso que decís está muy bien. El planteo que hace justamente de vos de alguna manera podés ir en contra de Iñárritu o a favor de él. Esa conversación que tiene con el presentador de televisión, que obviamente hay ahí como una ira por dentro, como algo más allá, Sí, digamos, que una se bronca nota. tremenda. Es claro, o sea, claramente, no sé, yo asumo que capaz que Iñárritu está hablando de alguien real, no lo sé, la verdad no conozco tanto su historia como para decirte. Pero lo que sí es cierto,
Que bueno, también el presentador de televisión, como es el personaje este, también plantea unas ciertas cosas que hay una cierta verdad. Y de hecho, él habla, el presentador le habla de una cierta pedantería por momentos, ¿no? Claro. De una cierta, de algo excesivo con elementos que son como, que es muy gracioso como Sí. resuelve todo eso. Que existe todo en todo el universo de Iñárritu ese tipo de Claro que existe, pedantería. entonces me parece que también hay una noción de él mismo también aceptar el hecho de que él también conoce que hay. Sí, yo sé lo que. Yo sé que a veces hago esto. Me parece que acepta varios errores, ¿no? Sí, De su cine de antes, incluso en esta propia película, lo cual me parece a mí fascinante. Capaz que le estoy dando muchísimo más crédito y simplemente, no, me diría, no, nunca, nunca, para nada. Pero me parece que la propia película juega un poco también con eso. Por eso también me parece importante que la película tenga esos elementos, ¿no? es Esos que a ver, elementos eh, surrealistas o sí, extensos. Porque son parte del comentario. Es una película muy, muy, muy interesante, muy como que sí, juega sin consigo duda. misma y con el director y con lo que hace, con lo que no hace, con lo que ha hecho, con su historia, con lo que va a ser, con lo que va a ser más adelante. Porque es muy gracioso cuando, si en 3 años Iñárritu vuelve a Hollywood y vuelve a seguir Y vuelve a su ser, sí, el Renacido El 2. Renacido 2, por ejemplo, en el sentido de que por un lado decís, todo lo que dijiste acá, al final no crees nada, pero a su vez no, porque en la película también plantea de Claro. alguna manera que él ya escogió su camino, no está del todo conforme, no está del todo contento con lo que significa, con lo que es, pero Va, también... no sé, yo te corregiré una cosita. Yo no Sí. sé si él elige ese camino. Bueno, Tal no, vez es ese donde queda, camino, no, no, o sea, no, ese no, camino no. en el que está. O sea, Claro, y claro. es muy, o sea, es imposible volver atrás. Iñárritu no puede volver a hacer Amores Perros No, con obviamente que dos no. pesos, porque es Iñárritu primero y porque su estilo ha cambiado. A ver, es muy significativo que esta sea la primera película de Iñárritu en México después de la primera. Por supuesto que O sí, sea, por supuesto que volver sí. a ver, porque Iñárritu no está volviendo a México con el mismo, eh, primero ni con el mismo pedigree, no vuelve con el mismo estilo, no vuelve siendo el debutante, No, y no. además tampoco vuelve con los mismos medios. O sea, Amores Perros era una película independiente, hecha con 2 pesos y medio, y esta es una película de Hollywood, es una película producida por un gigante de Hollywood, hecha con mucha plata, porque no debe haber sido una película nada barata. No, no, no. No sé si se filtró algún presupuesto, pero para hacer una película de autor, debe ser una película muy cara. Sí. Y es una película con un despliegue de producción, con un despliegue de extras, con un despliegue de efectos especiales. Eh, o sea, también apunta mucho a lo que decís, pero yo no creo que sea en realidad un camino elegido, sino más bien un camino que se eligió al comienzo, A eso que me no se refiero. sabe si es un camino que él le encante, bueno, pero no se puede volver atrás. Claro, a Es un eso me poco refiero. como la Él en canción algún esta, momento como la toma una canción decisión, de Residente, claro, y ¿te está acordás? como ahí y ya como que no hay vuelta atrás. Entonces es como que de alguna manera vos ves que mañana decimos, es un chiste obviamente, hace el Renacido 2 en Hollywood y decís, wow, cómo al final su película de Bardo al final decía un montón de verdades y Sí. al final lo vemos acá, pero a su vez un montón de esas verdades era, bueno, yo voy a Bueno, seguir, ya seguir está, ya estoy haciendo, acá. claro, pero Que aparte, me a ver, parece genial, me parece y me genial. parece genial porque es un director valioso. Y está bueno que siga haciendo cine, y ojalá haga más cine, y ojalá haga películas en menos años. Pero también hay que entender, bueno, o sea, sí, eso me parece que es muy interesante lo que habla de su propio lugar en el mundo, no, como mexicano, pero también como director, también como una persona que tiene ya Ñarritu creo que tiene 50 y largos o 60, y es un director a ver, también hay una pregunta que me parece que se la puede hacer la película, no como un tema mismo, sino como una pregunta que uno puede tener al verla. ¿Qué puede hacer un director que ya ganó todo? Claro, ¿Qué puede también hacer llegamos a este punto. claro, qué puede hacer un director que ya llegó llegó a una cima artística? Ojalá que pueda hacer una película que le gane más Oscars todavía que Birdman, pero ya cuando llegaste a una cima total artística, Ujú. cuando llegaste bueno, los tres ganaron mejor director, los tres amigos ganaron mejor director, Sí, sí. pero él lo ganó 2 veces y ganó mejor película, que lo ganó Guillermo del Toro, pero creo que había ganado menos premios incluso. O sea, cuando vos llegaste a un extremo
¿qué más haces? ¿Qué más te queda por hacer? Y ahí es que justamente me parece que es ahí donde nace una película como esta. Claro, Es justamente o ahí. sea, es un cuestionamiento casi psicológico, ¿no? Es un cuestionamiento en vez de hacerlo con el psicólogo, lo hizo en el cine. De decir, Claro. bueno, ¿en qué punto estoy de mi vida? Una sesión de 30 Una millones de sesión, dólares. sí, y 2 horas y 30, ¿viste? Claro, claro. Pero que bueno, es efectiva también. Hay un aspecto que me gusta mucho y que me gustaría mencionar también, que es el peso de dos actores muy buenos. Sí, Daniel Jiménez Cacho, bueno, es un actorazo, es el gran actor español, perdón, el gran actor mexicano. muy bueno. Muy Es bueno. un actor que siempre que aparece yo sé que voy a ver algo bueno, o al menos voy a ver una actuación muy buena. Siempre, es un actor que en cada registro me gusta, es un actor emotivo, pero también un actor intenso, un actor con secretos, aparte físicamente está exactamente igual a Iñárritu, Sí, está muy para que no quede parecido. ninguna duda, Sí, no, es que claro, además no hay ninguna pero duda, se viste igual incluso. sí, pero es una actuación notable. Y después me gusta mucho también una actriz que acá se hizo conocida por las novelas y que estos últimos años ha comenzado a abrirse paso internacionalmente y me parece muy bueno por ella. La vi en una película española de Sesgay que era muy buena y acá también, que es Griselda Siciliani. Ujú, Una actriz notable, una actriz también con matices, una actriz que logra ese exceso muy digno de las novelas, esa cosa bueno, pues, sobregirarse de emociones, pero que también logra, y eso no estaba presente en las novelas, y está presente en estas películas que te digo, una sutileza de emociones, de gestos, de repente un cambio vocal, ujú. eh, todo muy sutil, todo muy discreto, pero que realmente funciona muy bien. Me parece que es una actriz notable, ojalá tenga más posibilidades en el cine y en el cine internacional también, ¿no? Pero me parece que logran hacer un dúo muy interesante en las pocas escenas que tienen juntos, pero que son todas muy intensas, ¿no? Ayudan también esa emoción de la película. Sí, es que cargan un montón la película Sí, sin y la dudas. película se tiene que apoyar mucho en ellos, porque la película tiene cosas como... Tiene elementos surrealistas, tiene un gran presupuesto, tiene una fotografía, pero Alucinante. Sí, increíble, que cuando terminó yo, ¿qué fue lo que te dije? Lo primero que te dije cuando salí de la película, dije, no que no puedo la hizo creer que la fotografía no sea de Lubezki, de Lubezki, ¿no? de Manuel Lubezki. Porque, La hace Darius Condil, y que es un cinematógrafo con es increíble. credenciales, pero no con este estilo. A ver, es un estilo que le copia un poco Me parece a lo es que que hace la idea Lubezki. sí, que no me parece raro porque Iñárritu ha trabajado ha estado trabajando con ese Sí, estilo, o sea, sí, más o sí, menos en las lo últimas películas. lleva a flor de piel a este punto. Pero, entonces, bueno, pedirá algo similar. Sí, a esta Pero altura. no es fácil imitar a un maestro incluso. No, pues, y justamente, pero lo hace muy bien, es una muy Lo hace buena muy bien. fotografía. Pero también, ya te digo, a mí lo que más me gana de esta película y lo que me convence son los momentos emocionales que sostienen muy bien los actores. Sí, Eh, sí, sí. Incluso con cositas muy mínimas. A mí me gusta mucho cómo la película de repente dentro de toda esa locura, dentro de todo ese exceso, dentro de todo ese bardo, ese ruido enorme, de repente hay un momento en el que hay un detalle que vuelve al final, en el que hay un detalle que vos decís, bueno, pero ¿por qué pusiste esto? ¿Qué pasa? Y de repente vuelve al final te mata. Hay uno que tiene que ver con un mechoncito de pelo, Está muy bien, eso está que de muy repente, bien. claro, de repente vos decís, wow, qué detalle, que en una película excesiva, larga, intensa, ¿no? Muy ruidosa, pasa desapercibido y de repente Exactamente. al final vuelve y vos decís, ah, Sí, pero vuelve también de una forma muy al pasar. No sí. vuelve tan Porque no, enfocada en claro, eso. y justamente no, es una película que tiene escenas de subrayado, es un detallecito muy sutil, es muy discreto, pero si vos lo cazás te pega. Sí, sí, pero es que sin duda. Y también, bueno, y también habla un poco de la narración que tenemos, que es un poco, sí, también surrealista. Entreverada en no saber bien qué es lo que está pasando. Y que es también lo que le da la justificación a la película para hacer Sí, sin duda. un poco lo que quiere. Que como te digo, a mí el final no me parece como un giro que me sorprende. De hecho, vos me describís lo que pasa al final y yo creo que te tiro el guión por la cabeza.
me Es que es parece raro, más una es raro justificación porque efectiva, ¿no? sí, es raro porque en realidad eso, el cierre de la película, para mí es la excusa narrativa de toda la película en realidad, Sí, 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 sí. en algunos lugares se había dicho, o sea, estaba como un punto de la sinopsis. Por eso yo cuando la fui a ver Ah, pensé que iba a ser bueno. algo que aparecía al comienzo. En realidad es algo que aparece al final. Por eso no lo quise contar Y capaz que estaban los cuando. 25 minutos originales. Claro, yo pensé, pues sabes que no, pero en serio yo pensé eso. Yo dije, tal vez también no solo hubo un cambio bueno, de que se cortaron cosas, sino que también me parece raro porque fue muy poco tiempo. Sí, Y sí. esas cosas suelen tardar más. Pero tal vez hubo un cambio también de narrativa. Y como que bueno, se trató de cerrar por otro lado la película. Bueno, cualquiera que haya sido la razón, está muy bien como queda para mí en esta versión que vemos nosotros y que va a llegar a Netflix. Me parece que cierra muy bien. Pero claro, a ver, no hay sorpresas, pero sí hay resoluciones y hay pensamientos muy ingeniosos a lo largo de la película. Sí, y lo que tiene, en realidad lo que tiene el final, en realidad está esa parte emotiva. O sea, te toca con la parte emotiva, que es muy efectiva, y Sí, funciona y te golpea bien. Y en todo eso da igual si es un giro, si es una justificación para este cine, lo que fuera. Lo importante es esa sinceridad y lo importante es todo lo emotivo que logra. Que para una película que desde afuera yo no. Para mí, si uno la mira sin saber quién es Iñárritu, sin tener ningún interés en esto, me parece que la palabra pedantería puede aparecer. sí, sin dudas. Pueden decir Muy todo eso. pretenciosa. Claro, Sí, caprichosa, pretenciosa, digo. Yo soy seguro que eso se va a decir, pero a mí la película me parece muy sincera y muy emotiva y logra esas partes emotivas con todos esos elementos surrealistas, esos elementos, entre comillas, pretenciosos. Yo creo que el único error que tiene en ese planteo es un poco la duración, ¿no? Que me parece es un poquito extensa en el sentido de que el ritmo a veces es muy bueno y a veces se detiene un poco en algunas escenas. No me parece raro porque, claro, también los planos son. Hay muchos planos secuencia, ¿no? Hay muchos planos donde la sí. cámara se queda ahí y los actores hablan y la Hay escena se también, desarrolla. No hay sí, hay mucho también para algún, cortar. algún corte, sí, hay también algún corte raro en algún Hay algún momento que corte vos raro. decís, bueno, tal vez esto sí, acá te das cuenta que la escena podía haber seguido, seguramente siguió más y Sí, se cortó. yo pensé eso también. Yo pensé eh, eso. Sobre todo una escena que tiene que ver, una escena que es muy interesante, nada sutil, en un aeropuerto, y de Muy buena repente escena, muy buena corta de escena. la nada a otra situación y esto tiene que haber durado un poco más, no puede terminar así. Es que me da como algo que dijeron, esto es muy bueno, no lo podemos sacar. Estoy de Claro, no lo podemos acuerdo. sacar en su totalidad. Claro, en su totalidad no. Pero capaz que se Claro, diga, capaz pero que no, pero puede Claro, dar esa pero vamos a, sensación. vamos a guardar la idea. No sé, da la sensación. No lo sabemos, no sabemos. Tal vez en el futuro salga alguna edición especial con todas las escenas eliminadas o salga en Netflix, no sé. Pero hay que decir la verdad que a mí me parece que dentro de todo, dentro del exceso, dentro de la desmesura, dentro de un estilo que ya es el estilo del exceso, es una película que está muy bien, a mí me gusta mucho, para mí es un sí. Y sobre todo creo que recomiendo poder encontrarla primero en un cine, si todavía está la posibilidad, verla en una pantalla grande, porque es una experiencia muy bella visualmente, sonoramente, es muy hipnótica de ver. Y bueno, si se puede ver de nuevo en Netflix o se puede encontrar por primera vez en Netflix, igualmente van a ver una película de gran calidad, de gran solidez y también de gran interés, ¿no? Es una película que te puede gustar o no, pero te va a interesar, te va a mantener entretenido, no vas a ver el reloj, te va a parecer una película eh, fuerte, te va a gustar, no sé, pero que vas a ver algo distinto y algo que tiene cosas para contarte, seguro. Yo estoy completamente de acuerdo en que tiene cosas para decir, un montón. Y me encantaría que todo el mundo se atreviera a verla. No estoy de acuerdo en que me parece que hay mucha gente que no va a encontrar nada acá. Y que le va a costar mucho mirar la película. Soy completamente sincero, ¿eh? Voy No, a pero defender la película. Ahora, pero con el que sabes, me diga eso, le voy a defender a ahora, capa y espada. también, Pero. pero ¿sabés lo que pasa? Yo no, a mí me cuesta pensar que esta película no sea vista, al menos sin saber algo de quién es Bueno, eso Iñárritu. seguro, eso seguro. Y ahí va a haber algo, porque va a haber, porque a ver, tu propia opinión de Iñárritu está en juego en la película, porque es con lo que juega la película. La película juega con qué pensás vos de él. Sí. Entonces, si vos es difícil que vos veas esta película y te interese sin saber quién es. Pero
ponele, bueno, puede pasar, por supuesto, porque Netflix aparte es una ventana masiva. Entonces la puede ver cualquiera en cualquier país del mundo que no sepa ni qué es Birdman, ni qué es nada. Pero yo creo que la película sí tiene cosas para... O sea, es No, pero yo imposible. estoy de acuerdo que tiene, pero, Pero, a ver, pero es para... imposible que, incluso siendo un detractor, ahí me parece que está la cosa. O sea, porque justamente juega con lo más básico que es, bueno, ¿qué te parezco yo? Vas a ver una película en la que soy yo. Sí, sí, a ver, entiendo lo que decís. Incluso, a ver, es que yo mismo lo dije. Incluso si alguien viene y me dice, ¡fuck, qué película más pedante! Sí, También va a estar hablando de la película, porque la propia claro. película habla de eso. O Entonces, en ese sea, sentido es cierto, hay cosas para todos. Yo digo que me parece que igual va a haber, eso seguro, va siempre. a haber Algún comentarios paracaidista va negativos. a ver. Ah, exactamente. Pero a mí, Pero a sí, mí, a mí me encantó la película. O sea, hicimos bien. Nosotros la vimos ya hace un par de semanas. Eh, Pienso hacia atrás y me gusta muchísimo más de lo que me gustó sí, ya cuando salí. Porque me quedo justamente con todo lo fuerte, con todo lo que dice, que es un montón, es un con lo montón. sincera que es, con lo original que es para decir esas cosas, ¿no? Sí, Que cada vez es más difícil encontrar una voz real o sincera en un cine, o que no diga exactamente lo mismo que están diciendo todos. Esta sin película duda. no está diciendo lo mismo que están diciendo todos porque pone a vista de todos la personalidad de alguien, se pone a sí mismo a vista de todos de su problema con lo bueno y con lo malo, y que vos tengas su opinión de él, bueno, bien, pero se pone entero, con sus conflictos, que es un conflicto, realmente es un conflicto muy particular el que tiene Iñárritu, porque como te Sí, digo, será él y dos más que pueden sí, contar es algo del, así. claro, del 3%. Exactamente, del 3%. Pero bueno, las otras cosas que dice, igual son interesantes y son humanas, son generales. Pero igual, de todas formas, el conflicto que cuenta, incluso siendo tan raro, siendo tan lo que sea, te interesa. Ah, Para bien sí, o para mal, obvio. pero te interesa. Obviamente, es que a mí yo lo digo como particular, como algo bueno. Sí, A mí me atrapó de entrada justamente por eso, decir, ¿vas a hablar de esto? Bien, muy bien, buenísimo. No se habla mucho así desde este lugar y desde alguien que realmente tenga algo que pueda decir esto, ¿no? sí, Bueno, claro. por resumir, para mí es un sí, sin dudas. Es una pena que vaya a Netflix. Está pasando por algunos cines, por suerte. Pero bueno, es una pena que en realidad la mayoría de las personas la van a ver en casa, ¿no? Lo que sí Igual no, tiene. o sea, tuvo una muy buena salida esta película, porque se estrenó en cine de todo el mundo en Me realidad. O imagino que en sea, México supongo que habrán sí, en funcionado México se bien. estrenó, aparte se Sí. estrenó mucho antes, o sea, respetó incluso la ventana de exhibición, o sea, se estrenó en octubre y la película se estrena ahora a mitad de diciembre, o sea, ahí hay que decir que Netflix estuvo No, muy bien, estuvo muy bien. respetuoso. Estuvo bien, obviamente. A ver, Netflix en ese tipo de aspectos. A ver, le da presupuesto para hacer ciertas películas que si no se haría en ningún lado. Esta película me Sí, parece que sin no duda. estaría, no estaría hecha si no fuera por Netflix, sin duda. Sí, No, es una ventana buena. Es cierto que muchos la van a ver en casa. Esta es una la película para mayoría, sin mí duda. muy cinematográfica. Sin dudas. Que bueno, se van a perder algunas cosas. Pero sí voy a decir una cosa. Que esté en Netflix me da la posibilidad de verla de nuevo. Como la película un poco que me parece que es. Me parece una película de esas. Hay que volver a ver. Que hay que volver a ver, pero además me parece como una película que puede ser como cómoda. En el sentido. Yo tengo un aprecio por esas películas como chill, como esas caminando por la ciudad, como... Sí, o sea, me encanta La Gran Belleza, me sí, bueno. encanta Ice White Uf. Shut, son películas como que miro... Gente caminar, sí. Claro, gente caminar, 3 horas, Sí. introspección. No sé, a mí me Andá, no socaron un sé, poco andá La a ver Gran la Belleza película esta de Jim película. Jarmusch, te van a gustar también. Sí. Sí. No, pero no lo digo mal, a mí me encantan. No, no, Pero sí, entonces me tiene gusta, me eso. gusta. Sí. Y bueno, tenerla en casa para verla de nuevo desde ese lugar, para que me acompañe con sus O imágenes. aparte las imágenes nomás, ya por el Claro, poder de las imágenes. precioso. Entonces, bueno, veo el punto fuerte ahí en tenerla en Netflix. Perfecto. Entonces podemos ir dándole un redondeo a este capítulo. Seba, decinos dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y Cine Explicado en YouTube. Perfecto. A mí me pueden encontrar en La vida en un cine. Queremos contarles también, la semana que viene vamos a tener otra de esas películas interesantes de este diciembre. Se viene un Ujú, diciembre con todo, porque potente. justamente les comentaba, Netflix también tiene Guillermo del Toro, otro de los amigos con Pinocho, que se estrena
si no es la semana que viene, es la otra, me parece que es la semana que viene. Ujú. Tenemos también Hasta los huesos de Luca Guadagnino. Tenemos Avatar más adelante. Se vienen unas Y semanas de Netflix tiene podcast. dos más, además. Y Netflix tiene dos más. Tiene Glass White Onion y Noise tiene y White Glass Noise. Onions. Sí, Glass Onion de Rian Johnson, el director de Entre Puñales y Secretos. Bueno, White Noise de... se me pasó el nombre en este momento. A mí De también este señor que me me gusta. olvidé en este momento. Sí, es el director de Historia de un matrimonio. Ay, Noah qué feo Baumbach. tener que decirlo así. El Noah Noah Baumbach, Baumbach, bien, bien. director de Historia de un matrimonio. Mirá la que me acuerdo. Margot y la boda. Claro, Greenberg, muy buena película. Historia de familia. A ver, son todas buenísimas, pero justo Muy no me buena acordaba el película nombre. esa, muy olvidada. Será Muy mencionada olvidada. en ese Buenísimas capítulo. todas. Será mencionada. O sea, a ver, pero gracioso que me acuerdo. Margot y la boda y no me acuerdo el nombre del director. Pero bueno. Es que yo te dije recién, que feo lo tengamos que decir así, pero se entendió. Pero bueno, y también de tantas otras películas buenas más que vamos a hablar cuando sea el momento de hablar de ese podcast. Como les decía, a mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.